Bienvenidos nuevamente a este podcast Voces Sostenible en ruta a la Expo Sostenible el 2 y el 3 de abril en el Hotel Embajador, la primera plataforma de sostenibilidad del país, auspiciada por Proexpo y por el CODES. Hoy nos encontramos en el podcast nos acompaña nuestra querida Indira Lorenzo. Samuel se encuentra en otras actividades y nos ha abandonado. Decir que ha mandado una gran representante y tenemos un invitado sumamente especial, una persona a la cual tenemos muchos años conociéndolo y es un abanderado a todo esto de la sostenibilidad, nuestro querido Guillén Martín. Indira, ¿cómo? Muchísimas gracias, Elizabeth, y para nosotros es un honor darte la bienvenida a este podcast. Una trayectoria impresionante, tanto internacional como en la República Dominicana, y para nosotros es un súper valor agregado que tú puedas venir a desplegar esos conocimientos y ese acompañamiento que le has hecho tanto a la academia como al sector privado, que es un verdadero aporte, porque no necesariamente todos los doctores hacen el aporte que tú hiciste a través de Barna. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, gracias por invitarme y estas palabras tan generosas viniendo de dos mujeres que realmente son líderes y lo han sido durante años en hacer despegar la sostenibilidad en el país, pues es un privilegio escuchar esto de vosotras. Ha sido un camino largo, ¿verdad? Bueno, yo que he visto a Guillem desde el inicio y quiero ahí hablar un poquitito de por qué estamos aquí con Guillem y por qué es una voz sostenible. Recuerdo haber conocido a Guillem estando en una institución financiera, particularmente en lo que en aquel momento creo que todavía era el Banco Nacional de la Vivienda y luego se convirtió en Bandex. Yo estuve, ¿O estabas ya como en Bandex? Ya era Bandex. Yo entré con la administración de Guarocuya Félix para hacer todo el proceso de transformación del banco y prepararlo para que sea lo que hoy es, que es un banco de exportaciones. Vemos la palabra transformación. Así es. Entonces, creo que en la carrera de Guillem, la palabra es eso, es transformar. Y luego, de un momento a otro, te veo en la parte académica, siempre has sido un académico, y ya pasando de todo esto lo que es números y procesos, a crear lo que es una base, vamos a decir, de lo que pudiera, no sé si estaré diciendo mentira, la primera cátedra de sostenibilidad de la República Dominicana. Cátedra a nivel académico con validación de un título, porque hay otras cátedras que son más teóricas. No me atrevo a decir si era la primera porque lo desconozco, pero desde luego fue de validación. Creo que sí, que es la primera. O sea, eso fue innovador. Sí, a ver, yo estaba en el sector financiero, ¿no? Todos tenemos un pasado oscuro, pero yo he estudiado mucho. En mi vida una de las cosas que más me ha apasionado es aprender, cuestionar cosas y descubrir. Es algo que me apasiona. Esto me llevó a estudiar mucho. Mientras mis compañeros hacían una carrera universitaria, yo hice dos. Hacía Derecho y Administración de Empresa y después hice un máster, un posgrado, en contabilidad. Allá entendí que la contabilidad no era lo mío. Pero me quedó digamos, un pozo muy interesante del que después pudieron salir cosas de valor. Después estudié una maestría en Ciencias Humanísticas y Sociales en la que intenté asociar cómo funciona la contabilidad de estos intangibles que no sabemos calcular muy bien, a lo que le llamamos sostenibilidad. Entonces ya empiezo a mezclar otra de mis grandes pasiones, que es la naturaleza, con la contabilidad. Me doctoro con una tesis doctoral que precisamente lo que busca es crear un sistema de rating, como los ratings financieros y de riesgo, pero de sostenibilidad. Y hago una tesis que desarrolla este sistema informático en el que permite poner calificaciones a las empresas en función de 30 variables de sostenibilidad, 10 del pilar social, 10 del ambiental, 10 del de gobernanza, entrando también a difundir este concepto de ESG, que en aquel entonces era bastante desconocido. Totalmente. Y todo ello trabajando en la banca porque es donde el mundo laboral me llevó, pero siempre con este
background académico de sostenibilidad, y cuando llego aquí a Dominicana en 2015, entro a trabajar en un banco privado, primero en tesorería, después entro a la tesorería de Bandex, paso a operaciones, a tecnología, ayudando desde la alta dirección a construir todo este nuevo banco, y nunca pierdo en todo este camino el contacto con la academia, con la escritura de papers, etcétera, y tengo la oportunidad de empezar a enseñar en Barna, a integrarme en su equipo, y a partir de allá pues sale este primer programa de sostenibilidad que ha sido el Patch, y tantas otras actividades. Y de verdad que yo creo que cuando uno se adentra al mundo de la sostenibilidad, como que te jala y como que es difícil salir de ahí. Y tú hablabas un poquitito de aquel momento hablar de ESG. Y eso era como que te hablaran de la física cuántica. O sea, ¿de qué que tú me estás hablando? Aquí lo que estamos es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la fundación para la filantropía? Responsabilidad social. Y ni siquiera en aquel momento era ni responsabilidad social, era yo tengo una fundación y quiero ayudar. Y quiero ayudar, pero salía de una motivación. Tal vez tú tenías, exacto, o a la esposa o al hijo o la hija empírica del dueño de la empresa. Vamos a dar un poquitito de lo que tenemos, pero nada formal. Y hablas de crear este sistema de rating y de valoración de empresas y de la banca, en el entendido de que en la República Dominicana muchas de estos cambios estructurales han venido principalmente a raíz de la inversión extranjera y de las grandes industrias que vienen, de las grandes empresas que vienen con un financiamiento internacional en donde tienen que cumplir una serie de requisitos por los financiamientos, y ahí vienen los ratings. Y eso va desarrollando a lo que es ya lo que hoy conocemos ya como una práctica con tener todo un esquema de sostenibilidad dentro de la empresa. Y una estructura. Tú sabes que te iba a comentar, Guillem y Elizabeth, que creo que la participación que tuviste desde los inicios en el sector financiero fue clave, porque el sector financiero precisamente es que ha marcado la pauta de esas exigencias y hacia dónde se ha ido moviendo el mercado y por qué las empresas, sobre todo el sector privado, ha sido pionero en organizarse y en aterrizar esos conceptos que, como dice Elizabeth, antes eran tan empíricos y aéreos y realmente no existía como una hoja de ruta establecida. Creo que el hecho de que te hayas ligado al tema financiero fue vital porque lo viste desde de la perspectiva de lo que estaban exigiendo las instituciones financieras a las empresas. Y también quiero felicitarte porque yo como ingeniera te diré que hice una maestría que tiene un componente científico en energías renovables. Mis profesores eran doctores de energías renovables, o sea, realmente fue retador. Y no todas las tesis tienen una aplicación práctica. En el caso mío resolví un problema, o sea, confirmé una hipótesis que tenemos en la República Dominicana de cómo resolver los problemas sociales y electrificar comunidades remotas con proyectos de energía de generación distribuida a través de los residuos, y realmente la mía fue práctica porque tenía un componente de ingeniería, pero no todas las tesis tienen una aplicación práctica, sino se quedan en el ámbito económico, y las personas que tienen esa actitud académica lo que terminan es no desarrollando un programa como la academia ha tenido una deriva en la última década quizás hacia la estadística, y muchas tesis se centran solamente en recopilar datos, hacer unos procesos estadísticos para decir si se confirma o no una hipótesis, y esto a veces trae muy poco valor práctico y lleva a que los congresos sean centros donde se comparte data y se trabaja con data, pero no salen ideas a partir de estas conclusiones. Entonces sí creo que es muy importante que todos los académicos tengan un pie en el mundo real y salgan de sus números y de sus libros y entiendan que están aquí para pensar y ayudar a encontrar soluciones, no solo para describir cómo funciona el mundo, sino para contribuir a transformar, que es lo que decíamos antes. Y hablando un poquitito de ese tema de transformar,
En este podcast hemos tenido, por acá han pasado, prácticamente todo el que ha pasado ha dicho que gran parte de la situación, vamos a decir, medioambiental, si nos vamos a la parte medioambiental, se debe a la falta de educación. Y hoy tenemos a un profesor, vamos a decir, o al profesor de profesores en el área de sostenibilidad. Pero viene con un regalo mayor, porque no solamente es escucharte, sino que has escrito un libro. Y has escrito un libro que tiene Creo que son 2, Guillem, ya. Bueno, pero, ya... sí, varios, sí, Ya son varios. varios, pero este libro de sostenibilidad que tenemos aquí ahora es sumamente importante porque habla de esto, de lo que es la transformación y de cómo ya las empresas tienen que tener una estrategia de sostenibilidad y explicarle a los directivos de las empresas la importancia de esta estrategia. Háblanos un poquitito de todo esto. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? Este libro se titula Estrategia y Sostenibilidad, guía para directivos responsables, y el título ya da bastantes pistas de lo que hay adentro, no es muy misterioso. Es un documento dirigido sobre todo a los directivos que necesitan entender qué es la estrategia. Una de las principales áreas de la función directiva es la estrategia, y es un concepto que hablamos mucho de él. Todo el mundo habla de estrategia de ventas, de estrategia de precios, de estrategia de posicionamiento, de estrategia del fútbol, de estrategia de la política. Pero cuando preguntas ¿qué es la estrategia?, casi nadie te sabe responder. O cada cual tiene un concepto diferente y se mezcla estrategia con planificación cuando son cosas que están claramente diferenciadas y que necesitan cada uno sus procesos y espacios. La planificación se hace en base a una estrategia de manera consistente. Exactamente, la planificación no pertenece al plano estratégico, Exacto. pertenece al plano táctico. Y requiere de una estrategia previa para poder desarrollarse. Hasta ese tipo de cosas hay que enseñarlas. Exacto. La planificación se hace a un medio plazo, claro, a plazos donde el entorno sea predecible. Pero en el largo plazo el entorno puede cambiar tan rápido que no podemos agendar cosas y planificar porque no sabemos cómo van a ser nuestras capacidades, claro, nuestros competidores, o cuáles el retos gusto de tenemos clientes. Nuevos, cuáles retos. Totalmente, vivimos en un Tenemos mundo que disruptivo que va cambiando rápidamente, y si pretendemos planificar a 5 años, pues yo lo que voy a hacer un lunes, no sé ni en qué número era, de noviembre de 2029, pues que no tengo ni idea. Y estar ya preparado para los riesgos, que es, por ejemplo, el cambio climático en un país insular como nosotros, en la misma línea de los huracanes. Cuando tú vienes a ver, tienes una planificación y pasa un desastre natural. La estrategia, tal y como explico en este libro, tiene que respetar 3 grandes momentos. Primero, debemos entender el entorno general y el entorno específico. En el entorno general encontramos elementos sociales, elementos ambientales, elementos legales, y en el entorno específico podemos diferenciar el entorno competitivo, que es la competencia dentro de nuestro sector, y el entorno colaborativo, que es la capacidad de generar valor junto a otros actores, que pueden ser también competidores, ¿no? Una cosa no quita la otra. Una vez conocemos el entorno donde nos tendremos que mover, necesitamos entender en qué dirección nos vamos a mover. Aquí es cuando el estratega debe marcar un rumbo a seguir, no describir un camino concreto, con cada curvita, subida y bajada, sino un rumbo, ¿no? Yo pongo el ejemplo en el libro de Colón. Cuando lo vemos en las estatuas, en las plazas, vemos que señala una dirección, no te da un recorrido concreto que va a seguir, sino rumbo, y es para allá que se va a mover la organización. Y el último momento de la estrategia, una vez conocemos el mapa de dónde nos moveremos, la dirección que tomaremos, hace falta decidir cómo la organización va a virar para seguir este rumbo y cómo se va a mantener atento, como decía Indira, a todos estos riesgos que puedan alterar el entorno en el que preveíamos movernos. Así es. Entonces, esto es la estrategia. Y la estrategia no se puede disociar de la sostenibilidad. Eso sí, tenemos que entender la sostenibilidad como una parte de la empresa, no como la filantropía. Exacto. Durante muchos años
Llevamos ya más de 100 años de grandes filántropos que han generado valor y han ganado dinero de formas dudosamente éticas, pero después han dado parte de este dinero para arreglar los tollos que habían hecho. Claro. Y de esto tenemos muchos ejemplos. ¿Qué ha pasado? Que esto no es interesante para los financieros a la hora de valorar una empresa, que el dueño gane mucho dinero y que después regale parte del dinero, pues no tiene ninguna implicación a nivel de estados. Pero cuando la empresa deja de hacer esto y empieza a decidir que no puede actuar de formas perjudiciales para el entorno y para la sociedad, porque depende de este entorno y depende de esta sociedad para seguir generando valor en el futuro, entonces vemos una empresa que está mitigando los riesgos de cambios en su entorno, que se está preparando, que está entendiendo mejor las dinámicas de transformación de este terreno en el cual va a jugar. Y cuando la empresa empieza a internalizar esto, empieza a invertir para mejorar los activos estratégicos naturales de los cuales depende, como podría ser la playa para un hotel en República Dominicana, o como podría ser la salud de una comunidad para un supermercado que se ubica allá, empezamos a ver que la empresa que hace esto está labrando para tener un mejor futuro. Y por lo tanto se vuelve una empresa más interesante en la que invertir, porque está atenta a los riesgos, porque entiende cómo se altera el entorno, porque está intentando crear un entorno más favorable para sus propios intereses. Y entonces es financieramente una empresa más atractiva y va a recibir todos estos fondos internacionales que están buscando dónde ir a generar valor. Y fijémonos que aquí hay un cambio radical de perspectiva. No estamos viendo cómo el empresario o dueño del negocio está regalando para hacer el bien a otros, sino que está actuando mirando por su propio bien. Y esto no tiene nada de malo, porque si entiende que su empresa lo que se dedica es a servir soluciones a la población, cuanto mejor sirva estas soluciones, mejor va a estar la población y más dinero le va a revertir a su cuenta. Entonces, hablamos de interés propio, ya no hablamos de buenismo. Y aquí es donde los financieros, que antes éramos los malos de la película, ¿no? Y Wall Street era los que iban a destruir el planeta y Greenpeace eran los únicos que podían salvar el planeta, pues ahora, como decía Indira, vemos que el sector financiero es el que lidera en República Dominicana, en muchos casos, esta transformación, y a nivel mundial, indudablemente, Wall Street tiene un papel clave en la transformación sostenible de las empresas, por interés propio, no porque sean mejores personas de repente. Entonces, esto es sobre todo en lo que enfoco este libro, en entender cómo crear empresas mejores, primero de todo, para los dueños del negocio, después para sus trabajadores, para sus clientes, para las comunidades, entidades reguladoras, etcétera, etcétera. Mira, me encanta que tengas ese ABC de la sostenibilidad, porque muchas veces está confundido el concepto y asocian mucho la sostenibilidad a temas ambientales. Eso es simplemente uno de los componentes, porque el tema de sostenibilidad, como decías, es un tema estructural de la empresa para darle esa credibilidad tanto a los clientes como a sus grupos de interés y a los que darle esa confianza a los que van a invertir. Y de hecho, uno de los retos que tenemos como país a la hora de irnos a negociar acuerdos internacionales para poder recibir fondos de mitigación, adaptación, es el tema de un mecanismo de transparencia que le permita a esas entidades internacionales ver cómo República Dominicana invierte esos recursos y cómo hace esa reportería transparente y que quede documentado. Eso es uno de los grandes retos que tenemos como país. Entonces, el sector privado tiene esa rapidez en innovarse, reinventarse y realmente, como obedece a un board y reporta a una estructura específica, se le hace mucho más fácil hacer esos cambios a largo plazo. Pero quería comentarte y a la vez preguntarte dos cosas que para mí son vitales en este camino de la sostenibilidad en el contexto de República Dominicana. La primera es que vemos, yo como profesional en el área de hace muchos años y Elizabeth también, vienen muchas empresas y profesionales del área solicitándonos perfiles
de jóvenes que tengan esa capacidad técnica de articular los departamentos de sostenibilidad dentro de las empresas. Hay una falta de preparación en ese sentido. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué ustedes saben tanto y conocen del tema? Bueno, hemos participado en el histórico de República Dominicana a lo largo de los años y conocemos muchos temas y cómo se han desarrollado en el ámbito nacional, pero traspasarle ese histórico a un profesional junior es un poco difícil porque es darle el contexto de cómo se han ido desarrollando esas políticas públicas y el contexto nacional es un poco difícil. Quiero que me cuentes cómo las empresas pueden educar a ese tipo de profesionales y cómo sientes la temperatura del sector privado a la hora de que realmente el contexto nacional es un poquito mucho más lento para que las cosas sucedan y las empresas muchas veces pierden como el interés y la... Aquí hay, como en todas las áreas de la empresa, hay un plano técnico y un plano directivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez tenemos más técnicos preparados en diferentes campos de la sostenibilidad. Técnicos preparados en energías renovables, técnicos preparados en políticas sociales, técnicos preparados en ahorro de agua, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Eso es que también tienes que tener la capacidad de saber que no todo lo puedes tener in-house. Tú tienes que subcontratar especialistas en cada área dependiendo del core de tu negocio. Y en función de los impactos que tenga tu negocio, pues centrarte más en unas áreas que le llamamos materiales, que son las que tiene impacto la empresa y de las cuales depende también el negocio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tengo buenos técnicos, estos técnicos no son capaces, porque no es su función ni han sido preparados para esto, de tener una visión estratégica y saber decirle a la alta dirección cómo estas alteraciones, estos cambios en los procesos pueden mejorar la empresa a lo largo del tiempo. Exacto. Quiero que me digas cuál es la mejor solución para esas empresas que no pueden accesar a ese tipo de profesionales. Yo siempre les recomiendo subcontraten. A ver, yo te diría... AM Estrategia y a Barrancolí Consulting. Nosotros nos dedicamos a esto, hay empresas de consultoría en el país que son capaces de hacerlo, pero siempre lo que decimos es que se necesita que haya un doliente en la compañía, un encargado de estos temas, que tenga un perfil estratégico, que sea directivo. El tema es que estamos consiguiendo en el país buenos técnicos, pero van a pasar años hasta que estos técnicos desarrollen capacidades directivas y logren sentarse en las mesas de alta dirección. No pasa de la noche a la mañana. Entonces, ahora lo que vemos es esto. Tenemos buenos técnicos, pero normalmente se frustran porque están supeditados a unas visiones directivas que no entienden por qué esto es importante y que piensan que es un tema solo de imagen o solo de mitigación de riesgo. Aquí aterrizando, Guillem, que hemos entrado creo que en un tema muy importante. Mi recomendación a las empresas siempre es subcontraten a un especialista con una visión general que pueda también ayudarles a crear esas capacidades internas y a categorizarlas, porque no necesariamente el profesional técnico es el que te va a manejar una comunicación estratégica o que puede ir a representarte en un foro, porque también se cree mucho en la todología. No, y ahí viene el tema de lo que estaba hablando Guillermo al inicio. Todo va dentro de una estrategia. Cuando creas una estrategia vas a darte cuenta de todas estas necesidades. Y han hablado de un tema importante, que son los recursos. Pero el libro te habla de algo muy, muy importante para mí, que son directivos responsables. ¿Qué es un directivo responsable? Porque tú no haces nada con tener una estrategia, con saber que el mercado te está exigiendo cierto comportamiento. Los consumidores. Y ya los clientes. Ya te lo están exigiendo. Entonces, todo esto se está llevando porque hay una exigencia ya mundial. Pero, ¿qué es un directivo responsable? Es aquel que entiende bien su responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una forma muy fácil de saber si un directivo entiende bien su responsabilidad o no, y es preguntarle cuál es tu principal responsabilidad como directivo. Y normalmente, en clase, en las consultorías, me encuentro una respuesta muy clara, ¿no? A mí me han contratado para generar beneficios.
Esta es la idea que se nos ha inculcado en la empresa desde hace décadas y no es correcta. Esta nunca puede ser la principal responsabilidad de un directivo. Generar beneficios es algo que debe conseguir el directivo, pero es quizás la segunda responsabilidad. La primera de todas es mantener el patrimonio de la empresa, cuidar los activos productivos que son capaces de generar valor. Y garantizar que sea a largo plazo. Exactamente. Cuando yo cuido la capacidad de generar valor en el tiempo de la empresa, quizás este año no tenga los mejores beneficios o tenga algunos que no sean ningún récord, pero el año que viene puedo seguir trabajando. Tomé las medidas para que realmente esa permanencia. Tengo empresa. Exacto. Fíjense si un director general de una empresa de transporte terrestre, de autobuses, por ejemplo, le dice, no, su principal misión es tener grandes beneficios. Si usted tiene un beneficio récord este año, será un gran directivo. ¿Qué va a hacer? ¿No le doy mantenimiento a los autobuses? Así es. Eso me ahorra muchos costos. Me ahorro costos y tengo los mismos ingresos. Sin hacer nada especial, he logrado un beneficio récord en la compañía. ¿Me hace esto un buen directivo? Pues para los que tienen una mira de muy corto plazo, me dirán sí, pero el año que viene, ¿qué pasará? Se empezarán a dañar todos los autobuses, no podré hacer los servicios, me caerán los ingresos, me subirán los costos porque tendré que reparar todo y seguramente quiebre la empresa. Es decir, la principal responsabilidad de este directivo no era tener un alto beneficio, era cuidar los autobuses para que puedan seguir generando valor, cuidar a los choferes, cuidar la imagen de la empresa, cuidar a los clientes. Esto es ser un directivo responsable. Evidentemente de nada me sirve si incurro en pérdidas cada año. Entonces, la primera responsabilidad, mantener la empresa y sus activos. La segunda responsabilidad, lograr rentabilidad a través del trabajo con los activos. Cuando entiendo esto, me vuelvo un directivo responsable, porque sé que mi responsabilidad es cuidar el patrimonio de los accionistas y después hacerles más ricos. Continuando con la pregunta que te hice anteriormente, Guillem, quiero que me digas tu punto de vista de cómo ves el ánimo que tiene el sector privado de cumplir y de desarrollar la estrategia y de implementarla en un entorno como nuestros países en Latinoamérica, que no necesariamente tienen no tienen el mejor enforcement de las leyes, o no tienen la mejor gobernanza institucional, o las cosas empiezan y caen en un limbo y no pasan. ¿Cómo lograr que las empresas no caigan en la frustración? Porque te diré, yo viví en Estados Unidos 10 años y a mí me preguntaron, mira, yo vivía cerca de Washington, D.C., y yo les dije, yo siempre decía en foros, pero no es que ellos son más educados que los dominicanos, es que son ciudades altamente militarizadas. Te pasas en un semáforo en rojo, te le toman una foto a la placa y te llega la multa a tu casa. Tiras basura y está el letrerito de que te llega una multa, incluso puede haber hasta cárcel por trespassing y una serie de cosas. O sea, no es que ellos andan en el libre albedrío. Hay un sistema de consecuencias que realmente funciona. Entonces, ¿cómo tú puedes exigirle muchas veces al sector privado, mira, tienes que invertir en eficiencia energética, en tener baños inteligentes, de ahorro de agua, cuando realmente aquí la factura de agua no necesariamente es representativa, no te devuelve la inversión, o hay un problema de energía, o etcétera? ¿Cómo eres inclusivo? ¿Cómo eres inclusivo? O cómo yo me puedo sentir motivado a tener, porque yo sé que es una pregunta que nos hacen mucho, a un sistema de recolección y de separación, cuando yo veo que no hay ninguna estructura de separación y todo va a parar en el mismo vertedero. O sea, esas son respuestas y preguntas que nos las hacen constantemente. Yo soy muy optimista en esto y tomo el ejemplo que has puesto para explicarme de los semáforos. ¿Por qué alguien no debe saltarse un semáforo en rojo? Es como que nadie me está viendo, me voy. Vale.
Si no me lo puedo saltar porque me pondrán una multa, está bien, cumpliré, no me lo saltaré. Pero si entiendo el motivo de fondo de no saltarme un semáforo en rojo, que es que pongo en peligro mi vida y las de otras personas, entonces las cosas empiezan a funcionar. Entonces es un Porque componente de educación. no necesitaré que haya una cámara en cada semáforo, porque si mi motivación para cumplir es que si incumplo me multan, cuando yo sepa que en este semáforo no hay una cámara, me la voy a pasar en rojo. Entonces necesitaré cámaras vigilando todo lo que hace toda la gente todo el día. Y esto no es lo que aquí debe pasar. Ese es un extremo, pero la Exacto. debilidad extrema también es un problema. Pero ahí viene, como hablábamos anteriormente, el tema de el conocimiento, el entender la necesidad de que tu rol es mantener la empresa. Primero es tener la empresa. Entonces, cuando la pones en peligro porque no tomas las decisiones o no ves a dónde vas, a dónde es el rumbo que hay que llevarla, entonces el semáforo es de que no es porque a mí me impongan los organismos internacionales o el banco que me va a dar el financiamiento o la sociedad que se está revelando, es simple porque me lo impongan y tenga que hacerlo, es que simplemente estoy poniendo en peligro los ingresos y estoy poniendo en peligro la estoy empresa. perdiendo credibilidad. Sí, y con el semáforo es sencillo, porque al final es una norma muy clara con pocas variables, pero cuando vamos a temas de sostenibilidad, como comentaban, mucho más complejos, más profundos, más diversos, es mucho más complicado poner una cámara que fotografía quien se salta el semáforo. ¿Por qué? Porque primero necesito definir qué es saltarse el semáforo. Necesito unos legisladores que muchas veces no conocen No de entienden. tantos temas, ni tienen por qué, porque son temas muy diversos, que hagan normas para tener un cumplimiento. Y estas normas se tienen que adaptar a todos los sectores y a la diversidad territorial de todo el país. Y esto es sumamente complicado. Muchas veces harán normas que pongan una camisa de fuerza a ciertas empresas, a ciertos territorios. Por lo tanto, ya tendremos tensiones importantes. Una vez todos estos legisladores han conseguido hacer un cuerpo normativo más o menos aplicable, necesitamos que haya gente supervisando su cumplimiento. Entonces necesitamos unos cuerpos policiales y de investigación preparados para entender toda esta complejidad que estamos diciendo que tiene la sostenibilidad. Y por último necesitamos unos cuerpos judiciales que valoren si lo que ha denunciado el supervisor realmente es un incumplimiento de acuerdo a lo que ha diseñado el legislador. Y por último, después de los jueces, necesitaremos gente que se dedique a ejercer la actividad punitiva, es decir, a ejercer el castigo, sea penal, sea a través de multas, en lo que sea. Necesitamos un cuerpo de gente enorme metida en todo el día a día de las compañías, entendiendo unas complejidades locales, territoriales, de diversidad, de energía, de residuos, que es prácticamente imposible. Y esto en la Unión Europea es el camino que hemos tomado y ha funcionado razonablemente bien hasta que nos sentimos abrumados y ahogados y vemos que nuestra industria está perdiendo competitividad porque es imposible competir con toda esta carga tan pesada, esta estructura tan rígida. ¿Y qué pasa en Dominicana? No tenemos estas herramientas para tener tantas leyes, tantos vigilantes, tantos jueces, tantos ejecutores. No lo permiten. Pero aún así los empresarios están empezando a hacer cosas sin que haya el semáforo con una cámara. ¿Qué quiere decir? Que el empresario está entendiendo el valor de ser sostenible, no simplemente el miedo de que me multen si no soy sostenible. Y eso es lo que a mí me hace ser muy optimista en República Dominicana, porque veo que los empresarios están tomando nota y están actuando antes que el Estado se convierta en su vigilante. Al revés, están liderando al Estado y le están explicando qué podemos hacer para tener una mejor minería, para tener una mejor industria, para tener un mejor transporte, desde el conocimiento de cada uno de nuestros sectores y proponiendo buenas prácticas que después se pueden convertir en normas para el sector. Y ahí es donde siempre hemos dicho de que el rol del sector privado es sumamente importante al momento de lo que vienen siendo. Es increíble hablar de políticas públicas porque es el que generalmente es el que impulsa los cambios en las distintas áreas de las políticas públicas.
Y yo me voy un poquitito, tal vez distinto a tu pensamiento de esta carga, sobrecarga y de todas las necesidades que tenemos para aplicar la sostenibilidad. Yo creo que nosotros, lo que nos ha sucedido es que nosotros como seres humanos nos hemos desinhumanizados. No sé si esa palabra existe, pero cuando tú hablabas ahorita de lo que era un directivo responsable, tú hablabas de que era el primero que tenía que entender que tenía que conservar el negocio para poder hacerlo productivo. Eh, si vemos la historia y si vemos el contexto general de lo que es el ser humano, lo primero que tú tienes un sentido de auto protegerte, de protegerte a ti mismo. Entonces, tal vez viendo todo el tema de la sostenibilidad, viendo todo el tema del mundo, hemos perdido esta visión de protegernos a nosotros mismos, porque ya no nos sentimos sobrepoderosos. Y al ser sobrepoderosos ya no necesitamos y no estamos pensando en ese futuro, en lo demás. Cuando vamos a las raíces y vemos en realidad lo frágiles que podemos ser como seres humanos y que nuestras empresas pueden ser por cualquier cosa. Ahora mismo un tweet en un teléfono o una simple queja de un cliente que se maxifique puede dañarte todo el negocio y puede demostrarte la fragilidad que se tiene. Entonces, Sí, estamos mucho más expuestos. Eso es un riesgo que yo de creo verdad. que el contexto de llevarnos a entender lo que es la sostenibilidad y la importancia que tiene la sostenibilidad va muy de la mano a entender la permanencia misma del ser humano y de la empresa. Y cómo que al final todo lo que estamos haciendo es para permanecer. Tenemos los aspectos sociales, que tenemos que tener un entorno con nuestra comunidad, tenemos que ser responsables porque primero son nuestros clientes y son nuestros vecinos, o es el área en donde nos encontramos. Económico, porque si no generamos beneficios, no vamos a mantenernos. Entonces, si vamos y vemos todo el componente de sostenibilidad, simplemente es cómo mantenernos nosotros y cómo continuar nuestras vidas. Sí, a ver, tienes toda la razón que a veces se nos olvida que somos una especie muy débil, que vivimos en una roca que está flotando en medio del universo donde no sabemos que haya posibilidades de que haya más vida y se nos hace el mundo muy grande. Pero el mundo es una cosa muy pequeña en todo el universo y y el mundo, de hecho, no es habitable, solo es habitable una franja de 20 kilómetros de grosor que envuelve esta roca que flota en medio del espacio. Esta franja que va desde las fosas abisales hasta las primeras capas de la atmósfera es la biosfera. La biosfera es el único lugar que conocemos del universo que ofrece las condiciones para que haya vida. Y esta vida es lo que necesita nuestra especie, el ser humano, para sobrevivir. Y las empresas no son otra cosa que organizaciones humanas para servir soluciones a otros humanos. Entonces, dependen todas las empresas y la especie humana misma de una fina capa que rodea una roca suspendida en medio del espacio. Estamos en una situación muy precaria. No sé si en tiempos anteriores otras civilizaciones eran más conscientes de esto que nosotros, porque el ser humano ha depredado en muchas ocasiones sin tener demasiada conciencia de su Fragilidad. fragilidad. En cualquier caso, nosotros nos encontramos en esta circunstancia, la estamos entendiendo gracias a la ciencia, entendemos mejor nuestra vulnerabilidad y podemos desarrollar formas de pensar que nos ayuden a hacernos más resilientes con este ambiente tan delicado y cambiante. Mira, me encanta ese tema que has tocado, ese punto, y te diré que me siento muy orgullosa del empresariado dominicano porque independientemente de su entorno y el contexto de la República Dominicana en términos estructurales y de gobernanza, tienen un deseo intrínseco por ser competitivos a nivel internacional, o sea, posicionar sus productos a nivel internacional, tener la capacidad de hacer alianzas estratégicas con instituciones internacionales que le exigen elevar esa barra. Pero has tocado un punto muy importante, que uno de los componentes más estratégicos y yo diría importantes de la sostenibilidad es que de acuerdo a tu modelo de negocio siempre hay un recurso natural que vas a explotar.
ya sea atmosférico o de agua o algún tipo de recurso. Y yo creo que en esa escasez que ya la empresa entiende, está el diseñar todo un plan para tener esos recursos disponibles a largo plazo, porque la falta de uno de esos recursos terminará con acabar tu modelo de negocio eventualmente. Exacto, aquí es donde Para generar energía necesitas agua, hay que etcétera. diferenciar entre explotar y gestionar, ¿no? Una cosa es aprovechar recursos y tienes que entender que hay recursos que son finitos y que si tu función es extraerlos, Elizabeth sabe muy bien cómo funciona esto en la minería, pues tarde o temprano se agota el yacimiento, esto es así. Ahora tenemos que ser capaces de entender si lo que queremos es cobre, hasta qué punto vamos a estar yendo yacimiento en yacimiento a todos los rincones del planeta, debajo del mar o en los esteroides, a recoger cobre cuando tenemos Duquesa lleno de cobre también. Entonces, lo que hay que ver es el que se dedique a servir a la humanidad cobre, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Siempre será de debajo tierra o podremos empezar a aprovechar el cobre que ya está bien, como se le llama el término técnico, ya no está en polvo de cobre, ya lo tenemos podemos tenerlo en concentrado, podemos concentrado, tenerlo. Hay muchas opciones. Y yo creo que esto da para otro podcast, para hablar un poquitito de lo que es, así mismo como dijiste, de explotar o aprovechar los recursos. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Indira y a Guillem por estar en Voces Sostenibles. Indira ya forma parte y ha sido unánimemente reclutada para Voces Sostenibles. Y yo feliz. Y muchas gracias y esto estaremos viendo en el próximo podcast. Por favor, continúen sintonizándonos. Gracias, Guillem. Muchas gracias. Les dejo el libro. ¿Dónde podemos conseguir el encontrar en nuestra página web, barrancoliconsulting.com. Y toda la labor académica la seguimos haciendo a partir de este año en IDADE, Instituto de Alta Dirección de Empresa, desde Santiago. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y recordarles que el 2 y 3 de abril en el Hotel Embajador tendremos Expo Sostenible, un espacio importantísimo para ir a conocer esas mejores prácticas del sector privado con exposiciones magistrales, invitados internacionales y un despliegue de conocimientos y científicos que va a ser un referente en la República Dominicana. Muchísimas gracias por sintonizarnos.